al licenciado José Guilmar, subdirector de formación continua, por la invitación que me hace, igual que a la maestra Mariana Flores Orona, directora del Instituto de Profesionalización de Servidores Públicos del Estado de México. Yo les agradezco la invitación. Estar en el Estado de México para mí es muy grato. Ya tengo algunos años que he estado en distintos espacios participando. Entonces, el día de hoy es para mí un honor de nueva cuenta estar con todas y con todos, con ustedes. Entonces, voy a tocar varios aspectos, me voy a permitir compartir la pantalla para que quede una memoria visual también de los temas que que vamos a tocar. El tiempo es corto y al final estaremos en una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, cuando se nos plantea o cuando se nos ofrece desarrollar un título, sobre una conferencia, sobre un tema, sobre un curso, siempre es interesante porque lo desarrollamos desde una perspectiva propia, además de los encuadres que se presentan y de los requerimientos, o sea, que requiere en este caso el personal educativo que nos estará escuchando el día de hoy. Y aquí se presenta un elemento de la educación que es la adaptabilidad. O sea, cómo nos adaptamos nosotros a quien va a escucharnos en el curso. Y esto tiene que ver, o en la conferencia. Y esto es muy importante porque forma parte de las 4A de la educación y de los indicadores sobre los cuales se mide qué tanto se garantiza el derecho a la educación. Y esto lo podemos adaptar nosotros a cualquier práctica o a cualquier política pública estatal que se presente para garantizar el derecho a la educación. Quisiera comenzar diciendo que las personas participamos en 4 espacios socializadores y educadores por excelencia. Sin embargo, me permití agregarle uno más. Las instituciones socializadoras comenzaron en 3: familia, escuela y comunidad. Yo prefiero utilizar el término espacios socializadores porque siempre estamos hablando aquí del contexto en el que nos vamos nosotros a relacionar con los demás y que durante toda nuestra vida vamos a estar aprendiendo y aprendiendo a convivir, que eso es lo más importante. Y aprender a convivir conlleva una serie de actitudes y comportamientos en la persona para desarrollarnos a través de todas las etapas de nuestra vida. Entonces, por eso lo leen ustedes como espacios socializadores. Y aumento el espacio virtual porque en el espacio virtual ahora estamos mucho tiempo en un mundo que está hiperconectado. Entonces, las personas tenemos una vida real, física, y una vida virtual a la par, que caminan a la par. Entonces, la perspectiva es, o sea, ¿cómo estamos nosotros participando en estos espacios socializadores? ¿Cómo miramos? ¿Desde dónde los miramos? ¿Por qué intervenimos? ¿Para qué lo hacemos? Y aquí, o sea, una de las cosas que nos está sucediendo en tiempos de COVID-19 es que todos los espacios socializadores confluyeron en uno solo, en el espacio de la familia, en el hogar. Todo se está concentrando, ¿sí?, en este espacio del hogar, en este espacio de la casa, y obviamente esto potencia, intensifica las relaciones familiares, pero también trae una serie de situaciones y de desafíos que se presentan no solamente para las familias, si lo quisiéramos ver así, sino para todas las personas, porque todas y todos tenemos una familia en la cual nos desarrollamos a lo largo de toda nuestra vida. Lo otro es para cuando nosotros estamos participando en una comunidad escolar, ¿sí?, formamos parte de ella, entonces también tenemos una perspectiva ya dentro de esta comunidad escolar de cómo se está desarrollando el acto educativo, la educación, según el papel que nos toca desempeñar, ¿sí?, a nosotros. Y
¿Y qué somos? ¿Cómo estamos nosotros trabajando para esta comunidad educativa? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro rol? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque cuando nosotros comparamos las distintas perspectivas que se presentan, ¿sí? Entonces, va a ser un resultado interesante de cuál es la participación de nosotros en el espacio educativo, entendiendo por espacio educativo no solamente la infraestructura de la escuela, sino el encuentro donde se realiza el acto educativo. Y aquí es importante que nosotros veamos, o sea, cómo estamos nosotros tomando este contexto, cómo estamos nosotros trabajando en el contexto educativo actual, porque obviamente es un escenario que no elegimos y que solo nos quedó adaptarnos y reaprender. ¿Con qué lo hicimos? Con lo que nosotros teníamos a la mano, ¿sí? Con lo que las familias tenían a la mano, los estudiantes tenían a la mano, los docentes tenían a la mano. Y esto es muy importante porque la vida se mide en temporadas y esta es una temporada, ¿sí?, que será histórica en nuestra vida, pero que no es un momento histórico que consideremos como bueno y en el cual estamos participando, lo queramos o no. La pandemia ha trastocado todos los espacios socializadores en los cuales participamos las personas y una de las características principales que tiene esta pandemia es que es omnipresente y pudiéramos compararlo un poco con la educación. Ahorita lo voy a tocar ese punto. Y esta omnipresencia es que forma parte de todas las pláticas en todos los espacios de distintas formas como una oportunidad o como algo que nos está lastimando a las personas, no solamente en temas de salud, sino que ha trastocado todas las formas de convivencia y todas las cosas a las que nosotros estábamos acostumbrados, o sea, que se han tenido que modificar, más aparte la reclusión en el hogar, o sea, el distanciamiento social, el confinamiento y las consecuencias que esto trae, que para algunos serán unas consecuencias positivas, pero para a otras personas serán consecuencias negativas. Pero inicialmente, cuando nosotros abordamos todo el tema del COVID, hace un año, ya le hicimos su primer pastel, ¿sí?, a la pandemia, nosotros iniciamos abordando con una actitud de negación y resistencia de lo que estaba sucediendo, de lo que se nos acercaba. Entonces, ya no estábamos en un estado de emergencia como se presentó inicialmente, sino estábamos ya frente a una contingencia que había que abordar de la mejor manera y que esperábamos abordarlo colaborativamente, pero parece ser que la negación persiste en el tiempo y esta resistencia a lo que nos está sucediendo y la resistencia al cambio para nosotros afrontar y enfrentar de la mejor manera esta nueva temporada en nuestra vida no ha sido en todos los espacios la mejor porque seguimos solamente esperando, ¿sí?, que regresemos a lo que nosotros ya conocíamos. Entonces, esto tiene una serie de consecuencias de forma colectiva, porque no nos estamos cuidando lo suficiente y no estamos resolviendo todo aquello que se presenta sin saber en qué momento se iba a modificar. Y esto tiene que ver con las actitudes y reacciones que tenemos las personas ante los conflictos. Podemos nosotros actuar y reaccionar de una manera evasiva, evadiendo lo que se presenta, los conflictos, acomodándonos a ellos, esperando que se haga lo mejor, pero que lo haga alguien más y no yo. Muchas personas los afrontan de una manera competitiva, pero la mejor manera de afrontar la conflictividad que se nos presenta en el día tendrá que ver con la cooperación y la colaboración entre las personas que tenemos de una u otra forma participación en cada uno de los espacios socializadores en los que nos desempeñamos día a día. Con respecto al derecho a la educación, se presenta una serie de situaciones, pero aquí quisiera yo mencionarlo o desarrollarlo primeramente a través de las 4 dimensiones del derecho a la educación o el esquema de las 4A.
¿A qué nos referimos y por qué es importante, o sea, que mencionemos estas cuatro dimensiones? El Estado en su conjunto, para garantizar el derecho a la educación, ¿sí? Se basa en estas 4A. Y efectivamente hay una disponibilidad del servicio, que es la asequibilidad o disponibilidad, ¿sí?, del servicio educativo, para poder garantizar el derecho a la educación durante la pandemia, durante el confinamiento. Establecer condiciones mínimas para que se realizara el acto educativo, hay una serie de cosas que se presentan para la educación a distancia. La educación por televisión, aprender en casa, a través del WhatsApp, por parte del personal docente, videollamadas, llamadas, asesorías presenciales en donde no hay accesibilidad, ¿sí? Y estuvo o ha estado disponible de una u otra forma el derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes, inicialmente y obviamente pues para todos los estudiantes de todos los niveles. Sin embargo, la otra dimensión sería la accesibilidad. Y inicialmente pues, nosotros hablábamos de accesibilidad, una accesibilidad física, una accesibilidad inclusiva, con todos los ajustes razonables requeridos para garantizar el derecho a la educación de forma individual, ¿sí? Una accesibilidad económica y obviamente con una currícula aceptable. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a la tercera dimensión, sí, y aquí es que no solamente nosotros tomemos en cuenta eh, um, lo que ofrece la escuela, sino la aceptación por parte de las personas a quien se dirige y obviamente los grupos de interés. O sea, hablamos de grupos de interés y estamos hablando de la sociedad, de la propia familia, de las niñas, niños y adolescentes en este caso, pero aquí una de las cosas, o sea, más importantes era cómo nosotros nos adaptamos a las características de la población y no al revés. Esta es una de las dimensiones más importantes y que ahora se prioriza o se debe priorizar con lo que nos está a nosotros sucediendo. Si en realidad, o sea, lo que estamos haciendo y lo que estamos diseñando es pertinente para las personas a quien está destinado, y esto es una pregunta que nos deberíamos de hacer, o sea, no solamente de quien está frente a grupo y está diseñando su plan para impartir las distintas materias, sino también como sistema. Y esto es porque la educación, o sea, la educación tiene como fines brindar autonomía, ¿sí? Desarrollar la personalidad de las niñas y los niños, en el caso que nos ocupa esta vez de los adolescentes, pero también en un contexto de seguridad. Entonces, la escuela segura, que era una forma de nosotros garantizar el derecho de las niñas y los niños a una vida libre de violencia, salvaguardar su identidad física, psicológica y emocional. No, en este momento no es parte de lo que nosotros como personal educativo, o sea, tenemos que garantizar. El que ellas y ellos estén en el espacio de la familia nos releva a nosotros de ciertas garantías de los derechos en juegos que se encuentran en la escuela. O sea, sin embargo, el derecho humano a la educación, o sea, es un derecho habilitador porque a través de la educación nosotros nos allegamos, conocemos y reconocemos los derechos humanos en los demás, en las personas con las que convivimos a diario, ¿sí? Que forman parte de nuestra vida y por lo tanto la educación también está socialmente omnipresente y esto trae una serie de consecuencias para el personal docente y educativo porque nos quieren tener todo el tiempo disponibles las familias, la sociedad, siempre hay que estar ahí y esto implica, o sea, que las y los docentes principalmente, o sea, tengan que invertir más del tiempo para otras personas y reducir el tiempo
del cuidado y del autocuidado, del cuidado que tienen que tener con su propia persona y obviamente restringen e interfieren en sus propios derechos para garantizar los derechos de las demás, principalmente de niñas, niños y adolescentes. Hay una serie de desafíos que se presenta después de nosotros establecer en contexto cómo se están presentando, cómo se están presentando las cosas. Pero no me puedo referir a todos los que quisiera por cuestiones de tiempo, pero este contexto educativo actual es un parteaguas en la educación. Lo primero que nosotros estamos viendo es un conflicto entre derechos fundamentales y tenemos que buscar cómo armonizarlos. Y aquí esto es algo que el personal educativo y docente, ¿sí? Y el propio sistema, o sea, tiene que tomar en cuenta para cuando se dirijan las políticas públicas. Lo otro es que se develó una falta de infraestructura para la educación a distancia. No la teníamos porque no era necesario, salvo cuando desde la oferta educativa, la educación que se ofrecía era a distancia, ¿sí? Lo otro es que se tuvo, o sea, que se tuvo que garantizar el derecho a la educación con una cobertura por parte del personal docente con sus propios medios, ¿sí? Y esto también interfirió en los derechos del personal docente y del personal educativo. Y luego, ¿cómo se nos planteaba a nosotros, o sea, la educación a distancia? O sea, ¿cómo lo teníamos que resolver? Lo otro es que les cayó de golpe la participación de la familia en la escuela. O sea, históricamente hemos tenido en los últimos tiempos, ¿sí? Una baja participación de la familia en la escuela, una separación escuela-familia. Esto obviamente se va intensificando de acuerdo al nivel escolar, pero ahora, perdón, pero ahora, desde el confinamiento, o sea, cuando el acto educativo, o sea, se da en casa, entonces esto trae retos y desafíos, o sea, para las familias que no estaban acostumbrados y que ya no tenían los elementos y las competencias para guiar a sus hijos en la escuela. O sea, en el mejor de los casos, y tal vez también para participar, no como guías. Sí, me refiero ya en secundaria, a lo mejor menos como guías, pero más como un enlace disciplinar. ¿Esto qué era esto qué nos trae? O sea, lo que nos trae es que la participación de la familia en la escuela, o sea, tiene que ser muy activa y tiene que haber una coordinación muy efectiva entre la escuela y la familia para garantizar el derecho a la educación. Lo otro El otro desafío es el tema de la accesibilidad, en donde en las zonas aisladas, ¿sí? Ha sido complicado, o sea, garantizar porque todo lo que se planteó fue a través de medios digitales, o sea, para garantizar el derecho y obviamente un gran porcentaje de la población, entonces no tenía acceso a estas tecnologías y obviamente esto les hace más vulnerables y más débiles. Entonces la brecha de desigualdad es más amplia y las y los docentes han tenido que resolverlo aún y contra todo lo que marcaría el andamiaje jurídico legal de los derechos, han ido de forma física, siguen yendo de forma física a dar asesorías presenciales en lugares aislados, en comunidades, a llevarles los libros para mantener conectados a los estudiantes y a las familias con la escuela, que esto es algo que nos dice de cómo siempre está la vocación presente a cualquier costo. Esto es algo complicado si nosotros somos literales en la interpretación de la garantía del derecho. Por eso la interpretación de los derechos humanos, pues siempre será una interpretación contextual. Aunado a la presión social de las familias, o sea, por el regreso a clases. No voy a entrar en esta parte que hay una gran controversia a nivel nacional. Muchas veces viene la presión por cuestiones económicas, otras de las presiones vienen por cuestiones de que las niñas y los niños no están conviviendo
con sus iguales, si hay un daño emocional que se está presentando, una serie de factores que se están argumentando, pero que lleva a las familias a la presión para el regreso a clases, una presión al sistema educativo exclusivamente, que esto es algo de lo que platicaré en unos momentos, ¿sí? Y también la presión de las organizaciones que se refieren a lo mismo, del daño que se está presentando en niñas, niños y adolescentes por la no convivencia y además por aquellos lugares en los cuales la escuela, o sea, garantiza además de la educación una serie de derechos, o sea, que los niños, niñas y niños se alimentan en la escuela, representa un espacio seguro para ellos, porque viven en familias en polígonos de pobreza o en familias donde reciben violencia. Recordemos nosotros que la violencia es de proximidad. Entonces, hay una serie de situaciones que se nos presentan y por eso tenemos, cuando nosotros hablamos del contexto educativo, tenemos que hablar en términos más amplios de todo aquello que confluye y en el derecho a la educación. Y Nos vamos aquí en de chinga. desafíos más. Por lo pronto, vamos nosotros Nos vamos aquí en chinga para tomar nuestra primera clase en línea porque ya se nos hizo tarde y aquí la burroberta va en chinga. Hace uno por las clases, ¿no? Chingue. Y esta, bueno, es una parodia que les presento que nos da muchas, pero muchas lecturas de la cual nos estamos enfrentando. O sea, porque una cosa es lo que nosotros diseñemos, pero otra cosa es en el contexto en el que participemos. Entonces, obviamente yo con esta charla solo les pido, o sea, que tomen aquello que sea aplicable al contexto. He escuchado pláticas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la pedagogía, etcétera. O sea, ahorita estamos hablando todas y todos de la pandemia. O sea, sin embargo, dicen que nadie sabe cuánto pesa el costal más que el que lo va cargando. Por eso esto es tan contextual y tan contextual como la escuela que participan y con los estudiantes que tiene enfrente cada docente y que atiende, o sea, cada escuela. Entonces, los desafíos pueden ser desafíos estructurales, pueden ser desafíos de proceso y pueden ser desafíos de resultados. Lo interesante es que estos tres indicadores que ustedes ven, estos tres ejes que ustedes están viendo en este momento, son a través de los cuales se mide la garantía o no de los derechos humanos en los estados. Entonces, es importante para las y los investigadores, o sea, que sé que están participando en esta charla, que vean la forma de cruzar toda esta garantía del derecho a la educación o los distintos temas en cuanto a estos desafíos y que los puse como desafíos, pero que son en realidad los indicadores que se manejan para la garantía de los derechos humanos. Y tener en cuenta, debemos de tener en cuenta los factores que potencian la vulnerabilidad en tiempos de pandemia. O sea, los desafíos que hemos tenido en la escuela históricamente han sido los mismos. O sea, cómo desarrollamos la personalidad de niñas, niños y adolescentes a través de sus aprendizajes, a través de los 4 pilares de la educación, ¿sí? En coordinación con las familias, que sería el mejor, el mejor en el mejor de los casos. Sin embargo, ahora en esta nueva temporada de nuestra vida, también tenemos que tomar en cuenta estos factores que potencian la vulnerabilidad en tiempos de pandemia. O sea, no solamente nos quedamos con estas categorías sospechosas de derechos humanos o con estos ejes que tenemos que tomar en cuenta respecto a las diferencias para hacer una escuela inclusiva, ¿sí? Que tiene que ver con la raza, con las opiniones, con las condiciones económicas, con el género, con el color, muchas veces hasta con la estatura, una serie de situaciones que se nos presentan como características, sino también, o sea, no solamente las características individuales de cada niña, de cada niño que nosotros atendemos, de cada adolescente, sino también ahora
¿qué accesibilidad tiene a las tecnologías? En realidad puede estar conectado para todo el plan que se hizo a nivel nacional, o sea, tiene un aparato telefónico, tiene una televisión, tiene los contenidos, o sea, que se requieren, tiene quien le auxilie en casa, quien le guíe, hay esta disposición, hay una buena comunicación entre la escuela y la familia, sabemos dónde están. Cuando yo hablo de mantener a las niñas y a los niños conectados con la escuela, no me refiero a través de la tecnología, sino al menos, o sea, en condiciones mínimas, saber dónde se encuentran los niños, que no haya abandono escolar, ¿sí? Que no haya deserción, que nosotros sepamos que los niños están, dónde están estas niñas y estos niños que nosotros atendemos, y obviamente para esto las condiciones familiares, o sea, es algo que tenemos nosotros que tomar en cuenta, y la tenemos que tomar en cuenta porque vivimos y seguimos viviendo no sé por cuánto tiempo en un mundo adultocéntrico, en donde las decisiones se toman por los adultos sin la participación de niñas, niños y adolescentes. Pero cuando nosotros comenzamos en este contexto que nos está ahora invadiendo, hay un conflicto entre derechos fundamentales que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque al nosotros pensábamos que el derecho a la educación era lo más importante. Obviamente, desde el sistema educativo, por supuesto que lo pensábamos así, las y los docentes, porque es el derecho que inicialmente nos toca a nosotros garantizar. Entonces, cuando nosotros garantizamos un derecho en específico, no pensamos en la interdependencia entre los derechos y todo lo que implica el derecho que principalmente nosotros garantizamos, y pensamos que era lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Aquí la pandemia nos vino a dar una gran lección, porque a cualquier costo, y como estuvieran los niños y las niñas, tenían que ir a la escuela, y también la familia decía, me tienes que aceptar a mi hijo. No veíamos en el tema de protección a la salud, porque lo principal era, mi hijo tiene derecho a la educación, y eso era lo que estaba presente socialmente. Llega el tema de la pandemia, comienza a escucharse, y entonces el sistema educativo, ¿sí? Tiene que prender las alarmas, tiene que prender las alertas y ver cuáles son las directrices que va a tomar en cuenta para garantizar el derecho a la educación. Pero no lo puede hacer de forma directa, sino que las directrices las tiene que esperar, ¿sí? De el sistema de protección de la salud a nivel nacional. Entonces, no es una decisión que recaiga ya en el sistema educativo, entonces hay un relevo para quien garantiza el derecho a la educación, espera las directrices, pero también ve cómo lo va a enfrentar, y comienza a analizar la conflictividad que se le está presentando, o sea, cuáles son los conflictos estructurales históricos que tiene, cuáles van a ser las formas, o sea, en lo cual lo puede garantizar para que no se sigan abriendo estas brechas de desigualdad entre niñas, niños y adolescentes. Pero no solamente esto, sino que también tiene que analizar ya en lo particular a las personas que está atendiendo cada escuela, y ya no en un estado de emergencia, porque la emergencia pasó. O sea, esto era algo que nosotros planeábamos, o sea, para 2 meses, o sea, cómo lo íbamos a enfrentar, pero se ha ido ampliando el término, y no sabemos por cuánto tiempo, o sea, vamos a estar confinados, o vamos a tener nosotros que sostener este distanciamiento social. Y ahora, ¿cuál va a ser las políticas que nosotros adoptamos como sistema para un regreso seguro en las distintas formas, y que obviamente tendrá que planearse de acuerdo al contexto en el que se encuentre la escuela, y con la participación, ¿sí? Esperaríamos que así fuera, de niñas, niños y adolescentes, de los estudiantes de cualquier nivel, de sus familias, del personal docente y del personal educativo, y que esto pues se presente como una realidad en la comunidad educativa. Lo mismo sucedió
Con el otro derecho que entra en conflicto con el derecho a la educación, el derecho de protección de la salud, ¿sí? Y el sistema de salud lanza una serie de directrices para garantizar el derecho. Obviamente, por encima del derecho a la educación, ve cuáles son los conflictos estructurales que tiene para garantizar este derecho, analiza la conflictividad, ¿sí? ante la cual que está enfrentando. Esto es importante, o sea, porque nosotros seguimos, ¿sí? A pesar de tanto tiempo, a pesar de un año, en un periodo de incertidumbre, en donde hemos tenido que responder a la incertidumbre, ¿sí? Que se presenta en el propio sistema de salud, con todo lo que nosotros queramos fincarle, pero que a final de cuentas se están enfrentando a un virus errático que no ofrece las mismas, o sea, no pueden ofrecer las mismas soluciones porque cada vez se conoce más sobre el virus y obviamente todas las políticas para afrontarlo se están modificando en el día a día, y esto nos genera incertidumbre porque, porque quisiéramos de una u otra forma saber qué hacer y cómo enfrentarlo, pero en este caso no es posible ni por el sistema de salud, y esto repercute en el sistema educativo. Con lo que no contábamos nosotros es con las familias y las decisiones que las familias iban a tomar y seguirán tomando durante la pandemia y para el regreso seguro a clases cuando se presente. Y este derecho a la supervivencia, a desarrollar su propio proyecto de vida que tiene cada familia, ¿sí? Bueno, lo hicieron diferente. ¿Qué necesitamos? ¿Con qué contamos? Y a partir de eso tomaron decisiones. Pero las decisiones en la familia, o sea, se toman desde el adultocentrismo. Esto es algo que está, o sea, que está muy comprobado por los investigadores, que solamente las y los adultos toman las decisiones. Y aquí lo que menos importó fue el derecho a la educación, sino que principalmente estuvieron pensando o tomando las decisiones pensando en la supervivencia durante la pandemia, después en el de protección a la salud, y después ya dijeron, bueno, si puede ir a la escuela, o sea, puede estar presente, y hay mucha desconexión de estudiantes en las escuelas. Y no sabemos, en algunos casos no sabemos dónde están, pensamos que están apoyando a la familia, que están trabajando, cambiaron de domicilio, hubo un desplazamiento, se presentó un desplazamiento de las familias de sus lugares de origen o de su vivienda, tratando de pasar todo este tiempo, ¿sí? Y bueno, esto tenemos que tomarlo en cuenta porque entonces se modifica la prioridad de los derechos en juego a lo que nosotros referimos. Entonces, las y los docentes tenemos que pensar que no es prioritario para la familia en muchos casos atender el derecho a la educación, y por eso tendremos que hacer los ajustes necesarios. Los ajustes necesarios, no solamente como sistema, sino cada escuela deberá hacer una pausa y tomarse un tiempo para pensar en cómo, o sea, en cómo va a realizar un regreso seguro, cómo seguirá garantizando el derecho a la educación con esta incertidumbre que se presenta y que un día pasamos de una cosa a otra en cuanto al semáforo epidemiológico y otras situaciones y otras directrices que marcan las decisiones que nosotros podemos tomar dentro del sistema educativo. Y aquí reflexionar sobre en realidad qué queremos, o sea, porque a final de cuentas, ahorita, en esta intervención que se hizo al derecho a la educación, se está ponderando el aprender a aprender, ¿sí? Y se redujo el aprender a convivir, o sea, en el mejor de los casos, nos estamos nosotros eh, preocupando porque los contenidos, o sea, lleguen a los estudiantes, a las y los estudiantes, pero no nos estamos preocupando, o sea, por lo que las niñas y los niños, o sea, extrañan más de la escuela, que es el contacto social, la charla con sus iguales, el juego, lo lúdico, ¿sí? Y
ver qué es lo que nosotros de estos 4 pilares de Jacques Delors, o sea, qué es, o sea, hacia dónde vamos, o sea, qué vamos a sostener, o sea, sus habilidades socioemocionales de convivencia, del aprender a vivir juntos o los aprendizajes planteados en los contenidos. Creo que esto es uno de los desafíos desde la dimensión ética y axiológica de los derechos humanos, pero hay un desafío del personal docente y el desafío del personal docente se tiene que ver con las competencias del siglo XXI, que tenemos que estar dispuestos a aprender cosas nuevas, tecnológicas que nos están invadiendo, a desaprender lo que ya nosotros teníamos conocidos para reaprender nuevas formas de llevar a cabo el acto educativo. Esto es muy importante, o sea, que lo tomemos en cuenta porque tenemos que salir de nuestra zona de confort para crear nuevos contenidos, para crear nuevas estrategias y que nuestra creatividad, o sea, siga sosteniendo la garantía del derecho a la educación, ¿sí? Pero con otra situación que se presenta. O sea, con toda esta presión social, o sea, que tenemos que seguir sosteniendo las y los docentes, ¿sí? Y que en realidad, ¿sí? En este tiempo, o sea, no sabemos si todo el esfuerzo que se está realizando desde la docencia vale o no vale la pena. No lo podemos saber y tenemos que seguir adelante. Y obviamente, estar trabajando, estar trabajando en nuestra propia historia, en nosotros mismos, en nuestra propia mente, cuerpo, emociones, ¿sí? Porque hay un agotamiento físico, ¿sí? Estamos hiperconectados ahora más que nunca y hay un cansancio digital y un agotamiento en la vida y a pesar de esto hay que seguir adelante. Ahora, otro de los desafíos es que el personal docente se encuentra entre el acto educativo y el sistema. El sistema educativo presenta cada vez más temas administrativos, una faceta administrativa cada vez más amplia de mediciones, de resultados, de evaluaciones, de evidencias que se tienen que presentar, ¿sí? Y este es por una parte, y por la otra parte, o sea, es la vocación, ¿sí? Lo que tienen que hacer, o sea, para lo que fueron contratados. Y aquí esto, o sea, es muy importante, o sea, que se tome en cuenta porque hay ocasiones en que las y los maestros, o sea, se sienten abrumados por todo lo que por todo lo que tienen que resolver. Sin embargo, la propuesta que yo les presento y que es una adaptación que viene de UNESCO, ¿sí? Es primero, o sea, que tienen que analizar la conflictividad, hacer un mapeo de la conflictividad a la que se están enfrentando. Y obviamente, cómo la van a abordar. Esto es lo primero. Lo otro es que concilien, ¿sí? Necesidades, intereses, aspiraciones, deseos entre familia, escuela y trabajo. O sea, cómo me voy a poner de acuerdo con las familias de las niñas, los niños y adolescentes, o sea, que estoy atendiendo. Y para esto hay que atender a una comunicación primero con todos los grupos de interés, con todas las personas que pertenecen a la comunidad educativa, estar en una constante comunicación, pero también coordinados efectivamente. O sea, si no se coordinan, la comunidad educativa va a ser complicado que garanticen el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Lo otro es que de acuerdo al análisis que hagan de la conflictividad, ¿sí? y, y de los encuentros que tengan con los grupos de interés, o sea, la flexibilidad que tiene que haber entre las partes. Para muchos no ha habido flexibilidad, o sea, no han entendido o no hemos entendido que no podemos dar respuestas ordinarias a situaciones extraordinarias y nos encontramos ante una situación extraordinaria y la respuesta que nosotros tenemos que dar es una respuesta extraordinaria para lo extraordinario. Entonces, esto es
O sea, muy importante porque la flexibilidad entre las partes, o sea, nos va a llevar a pensar y a reflexionar, o sea, que no estamos, o sea, pasando un momento que nosotros conocíamos y que resolvíamos de cierta forma, de cierta manera. Y los ajustes razonables que nosotros tengamos que realizar, ¿sí? Para la atención de niñas, niños y adolescentes, pero con una característica, tomando en cuenta una característica que es elemental en los ajustes razonables, que el ajuste que nosotros hagamos no implique una carga exagerada o innecesaria para terceros. O sea, si dentro del ajuste que se está realizando, o sea, nosotros tenemos que mantener, o pretende el sistema mantener a las maestras y a los maestros conectados las 24 horas al día para poder ayudar a madres de familia y padres de familia que no pueden conectarse a cierta hora, etcétera, ¿sí? O para la asesoría que requieran, solamente es un ejemplo que les presento. Entonces, podemos colapsar como casi colapsa el sistema de salud. Cada vez veremos más maestras, cada vez veremos más maestros incapacitados, no solamente por el bicho, no solamente por el COVID, sino también por estrés, por ansiedad, por burnout, por una serie de afectaciones que nosotros podemos tener por no descansar. O sea, porque pensamos que las maestras y los maestros son superhéroes y son de fierro, o sea, que nunca les va a pasar nada y tenemos que cuidar de nuestras maestras y de nuestros maestros. Entonces, esto es importante al momento de realizar los ajustes razonables para la inclusión, para la adaptabilidad y la accesibilidad del derecho a la educación, ¿sí? Y lo otro es cómo vamos a mediar nosotros los conflictos que se estén presentando, no solamente por el distanciamiento social, no solamente por las nuevas formas de convivencia que se están presentando a través de los medios, o sea, de los medios a distancia, de las redes sociales, del teléfono, etcétera, sino también de la conflictividad que se nos presenta día a día por la incertidumbre en la cual nosotros estamos viviendo y que tenemos que seguir realizando el acto educativo. Entonces, los ajustes razonables para garantizar el derecho a la educación en tiempos de COVID-19, obviamente van dirigidos a sostener el acto educativo pensando primero en las y los vulnerables, ¿sí? Que nosotros podamos atender como un primer paso, ¿sí? Obviamente, no solamente tomando estas condiciones, en cuenta estas condiciones individuales, sino también las condiciones de familia, tanto tecnológicas como vulnerabilidades que son debilidades en la familia, ¿sí? Trabajar en formas de evaluación, o sea, no a todos los maestros les ha gustado a maestras y maestros lo que está sucediendo, ¿sí? Hay una incertidumbre respecto a la forma de evaluar. Los pedagogos han trabajado ampliamente en este tema, pero ahora se tiene que tomar en cuenta también que estamos ante una situación extraordinaria y lo otro es la participación de la familia. O sea, no podemos nosotros llevar a cabo el acto educativo, ¿sí? Si la familia no está presente, si no pensamos nosotros, todas y todos en la comunidad educativa, en el interés superior del estudiante. O sea, ¿qué es lo que se requiere para garantizar el derecho a la educación? Y aquí retomo una frase yo de Cantinflas para reflexionar en este pensamiento reflexivo. No importa si su estudiante es un burro, siempre y cuando reúne con buena intención. O sea, ponderar el aprender a vivir juntos, el aprender a convivir, ¿sí? Sobre todos los demás pilares de la educación. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Ya que educar es acompañar en este pensamiento reflexivo.
¿sí? Nos va a llevar al pensamiento creativo para seguir acompañando a nuestros estudiantes en este camino y en este tiempo de incertidumbre. Yo les doy las gracias por atenderme el día de hoy, por escucharme el día de hoy, y maestros frente a grupo y quienes se encuentran en su año sabático y que están investigando, y lo cual es genial. Y cuando me encuentro con todas estas reflexiones que hacen y que podemos encontrar en línea, pues es una genialidad siempre ver la perspectiva de quien está al frente, siempre garantizando el derecho a la educación aún y a través de sus propios medios. Gracias y nos vemos la próxima. Estoy abierto para sus preguntas y respuestas.